Hola estimados colegas, vamos a ver ahora la parte de anemias. En base a nuestra bibliografía, que es Medicina Interna de Harrison, son varios capítulos, pero esta vez vamos a comenzar con la parte de ferropenia y otras anemias hipoproliferativas. ¿Qué es la anemia? La anemia, según la OMS, se define como la concentración de hemoglobina menos de 13 gramos de decilitro en varones y en mujeres menos de 12 gramos de decilitro. Eso es anemia, nada más disminución de la masa eritrocitaria y de la concentración de hemoglobina. Entonces, un paciente yo lo veo con este valor de hemoglobina, yo tengo que saber como médico cómo lo voy a abordar esa anemia. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a solicitarle? ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico? Y cómo le voy a hacer un tratamiento, y eso se implica en su pronóstico de vida. Entonces, yo un paciente o un caso clínico en la residencia, cuando me preguntan con una hemoglobina baja, porque por definición ya tuviera anemia, yo debo preguntarme, ¿está sangrando? ¿Tiene un sangrado agudo o es un sangrado crónico? ¿Okay? ¿Hay evidencia de destrucción de glóbulos rojos? Es decir, ¿hay hemólisis, tanto intravascular o extravascular? ¿Y qué voy a solicitar si es que tuviera hemólisis? Debo preguntarme si el paciente tiene suprimida la médula ósea, es decir, que toma algún fármaco o que haya recibido quimioterápicos y radiación, o tiene algún proceso infeccioso infiltrativo a la médula ósea, como los hongos como la histoplasmosis y otros. O es que el paciente tiene deficiencia de hierro, que normalmente creo yo en Bolivia es la primera causa de anemia, pues por ferropenia. Y la pregunta es entonces, ¿y por qué lo tiene? ¿Es un niño que está desnutrido o tiene alguna infección por parásitos? ¿O es una mujer en edad fértil que no se alimenta bien? ¿O es un varón que probablemente esté ocultando un problema neoplásico? Porque nosotros le vemos en la consulta ya probablemente con metástasis, pero y si nosotros le preguntamos, es que hace 5 años o 3 años había visitado a un médico y que solo decía que tenía anemia, pero no le investigó el porqué de la anemia. ¿Okay? O es que tiene alguna deficiencia en folatos o en vitamina B12. Por eso es importante, si nosotros vemos casos clínicos o pacientes con hemoglobina baja, yo debo de saber el por qué tiene anemia. Para eso existen algoritmos de abordaje de diagnóstico. Por ejemplo, básicamente nos ayudan sobre todo el volumen corpuscular medio. ¿Okay? Gracias al volumen corpuscular medio lo vamos a clasificar en anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Y la de nosotros en este tema lo que vamos a ver es esta parte, ¿no? Las anemias que se acompañan por ferropenias. Y obviamente vamos a pedir algunos laboratorios como la concentración de ferritina, de hierro sérico, la capacidad de fijación de la transferrina y otros. Y si es algo normo, es decir, normocítico, normocrómico, pues yo le solicitaré una LDH, una bilirrubina indirecta, la aptoglobina y otros marcadores para sospechar algún tipo de hemólisis. O el paciente tiene un volumen corpuscular alto, que probablemente sea secundario a un síndrome mielodisplásico, o sea, una deficiencia de vitamina B12, o que sea hepatópata o que tenga hipotiroidismo. Entonces, como verán, hay muchas causas que me llevan a anemias y me va a ayudar a hacer diagnóstico el volumen corpuscular medio. Y el libro de Harrison, la tabla también es muy interesante porque la anemia la clasifican en base al índice reticulocitario, ¿okay? Donde más de 2.5 es una anemia regenerativa y dentro de ellas están todas estas, las hemólisis, las pérdidas sanguíneas, las destrucciones autoinmunitarias, etc. Mientras que los que tienen una anemia con un índice reticulocitario menos de 2.5 ya ven la morfología del eritrocito, que es una normocítica normocrómica que se puede acompañar con hipoproliferación y dentro de ellas puede estar las infiltraciones, las aplasias o deficiencia de hierro o algún trastorno de inflamación, o pueden ser microcíticas o macrocíticas con trastornos en la maduración, las talasemias, las anemias hidroblásticas, también en la parte de deficiencia de hierro,
Entonces vamos a tener varios datos, tanto laboratoriales sobre todo, que nos van a ir a ayudar a identificar qué tipo de anemia estamos hablando. Para esto yo necesito saber los valores normales, ¿ok? Y esto te sugiero que te anotes en tu resumen para poder recordar en un futuro. Por ejemplo, sobre todo esto: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina celular y el ancho de distribución de los glóbulos rojos. Para esto, nosotros sabemos que cada laboratorio, o en el IVA o laboratorios en Santa Cruz, en Cocha, en La Paz y en otros departamentos de Bolivia, manejan sus propias referencias en cuanto a sus máquinas y otros parámetros. Entonces esos valores o esos parámetros, la pregunta es: ¿se aplican a todos los pacientes? Esa es la pregunta. ¿En cuál de estos pacientes no se aplica a los valores normales de hemoglobina? ¿Esos valores que nosotros tenemos se aplican en pacientes atléticos? ¿Se aplica a un paciente que vive en la ciudad de La Paz? Por ejemplo, si tiene una hemoglobina de 16, yo ya puedo decir que es patológico. ¿Será lo mismo en pacientes fumadores que tienen EPOC? ¿O en personas afroamericanas? ¿Qué pasa? Para eso, el Instituto Boliviano de la Altura, que se encuentra en la ciudad de La Paz, reportó varios artículos. Por ejemplo, uno de ellos reporta que se estudiaron 1934 pacientes jóvenes entre la edad de 15 y 29 años en Potosí, a una altura aproximadamente de 4.000 sanos, jóvenes. Y lo que han encontrado es que en el sexo masculino la hemoglobina en promedio para ellos fue 17.3 gramos decilitro. ¿Ok? Alguien diría, a nivel del mar, este paciente ya tiene una eritrocitosis, ¿no? Ya tiene algo anormal y hay que investigarle el por qué y el de cómo, pero no, para ellos es normal. Es por la disminución de la presión barométrica, tratan de compensar con este aumento de nivel de hemoglobina. Y para el sexo femenino encontraron el 15.8. Y ellos catalogaron que es patológico cuando la hemoglobina pasa más de 21 en varones y en mujeres más de 19. Entonces, para cada situación clínica y para cada contexto existen sus propios valores. Y además refieren y se sabe que los valores normales, los rangos normales no se aplican en pacientes, por ejemplo, que son atléticos, en pacientes que viven en la altura, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, en pacientes afroamericanos y en pacientes con enfermedad renal crónica. Y es más, la OMS saca sus propios niveles de ajuste de hemoglobina. Por ejemplo, para 3.000 metros sobre el nivel del mar necesita un ajuste de hemoglobina medida de menos 19 gramos litro. Entonces, para cada lugar tiene sus propios valores, es la conclusión. Y para cada lugar donde nosotros estamos trabajando necesitamos nuestros propios valores en base a nuestra población. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, para yo entender los índices los índices de glóbulos rojos, debo saber de cómo vienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el volumen corpuscular medio, que la fórmula es hematócrito por 100 sobre la concentración de glóbulos rojos, y el valor de referencia es de 87 más menos 5. La hemoglobina corpuscular media, representa el peso medio de la hemoglobina contenida en un eritrocito. ¿Ok? Y la fórmula es la concentración de hemoglobina por 10 sobre la concentración de glóbulos rojos, y el valor de referencia es de 29 más menos 2. Y la concentración hemoglobínica corpuscular media expresa la concentración media de hemoglobina en cada célula. ¿Ok? Y la fórmula es la concentración de hemoglobina por 100 sobre hematócrito. El valor de referencia es 34 más menos 2%. Aparte de estos tres, hay otro índice que nosotros debemos recordar, que es el ancho de distribución de glóbulos rojos, que mide la variación del tamaño del glóbulo rojo. ¿Ok? Es decir, si es tamaño es anisocitosis, si es en forma es poiquilocitosis. Entonces este parámetro nos va a decir qué tanta deformidad existe en cuanto al glóbulo rojo. Esto ya lo vimos en el primer año de medicina y en el segundo, la eritropoiesis,
que la hormona más importante que estimula la unidad formadora de colonias de eritrocitos es la eritropoyetina, que es sintetizada por las células renales, por el riñón. Y además que para madurar necesita hierro, necesita vitamina B12 y ácido fólico. A nosotros lo que nos importa para este tema es el reticulocito. El reticulocito es el glóbulo rojo joven, ¿ok? Que en condiciones cuando una persona está en anemia regenerativa vamos a encontrar en sangre periférica muchos reticulocitos, y este se tiñe con azul de metileno. Y el eritrocito pues mide de 7 a 8 micrómetros, de espesor de 1, no tiene núcleo, vive 120 días, muere en el bazo, en el sistema reticular endotelial, bla bla bla, que tú ya sabes todas las cosas básicas acerca del glóbulo rojo. Ahora ya vamos a ir entrando a la parte de anemias hipoproliferativas. Estas anemias hipoproliferativas, por definición, debe de cumplir un índice o debe de tener un índice reticulocitario menos de 2 o 2.5. Este índice reticulocitario se extrae del hematócrito real sobre el hematócrito ideal por porcentaje de reticulocitos que nosotros vemos en el laboratorio. Y si tiene un índice reticulocitario más de 3 se denomina una anemia regenerativa. Ahora, en esta parte vamos a ver las anemias hipoproliferativas por deficiencia de hierro, por inflamación aguda o crónica, en enfermedad renal, desnutrición, endocrinopatías como el hipotiroidismo, el Addison y otros, y algunos trastornos de la médula ósea. Es decir, estos son los componentes de la anemia hipoproliferativa. Ahora, esta anemia por deficiencia de hierro tiene un impacto mundial, por eso es que la OMS se preocupa tanto. Y vamos a ver, por ejemplo, en Irán, que el 41% de estudiantes de medicina que ellos hicieron un estudio tienen anemia. Pues imagínense, 4 de cada 10. En Corea, 2. ¿No? Y en mujeres, 22%. Siempre vamos a encontrar que las mujeres tienen más riesgo de anemia, tienen más anemia por el trastorno, por su ciclo reproductivo, ¿no? Y en México, por ejemplo, es 4% de los hombres que tienen anemia y el 18% en mujeres. Pero ahora veamos qué pasa en nuestro país, sobre todo en los niños. Miren, el 2016 el porcentaje de anemia fue del 53.7%. O sea, ¿se imaginan? La mitad de nuestros niños en Bolivia tienen anemia. Mientras, por ejemplo, eso fue el del 2016 según el reporte del ETSA. Y en el 2008, imagínense, era de 61.3%, es decir, de cada 10 niños, 6 o 7 tenían anemia. Imagínense todos nuestros niños anémicos. Será porque están desnutridos, porque tienen infección parasitaria o porque nuestros alimentos probablemente no sean ricos en hierro, etcétera. Son muchas cosas multifactoriales que hacen que nuestra población tenga anemia. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver esta pregunta. Nos dice, una de estas es incorrecta con relación a la hepcidina. Entonces yo tengo que saber qué es la hepcidina, dónde se sintetiza, cuántos aminoácidos tiene, para qué sirve, dónde actúa y si no actúa, si tiene algunos fármacos, etcétera. Todo lo que se me tenga que ver con hepcidina, porque por algo lo estamos poniendo en nuestra clase, ¿no? Entonces vamos a ver el metabolismo de hierro. El metabolismo del hierro es muy fácil, que tú ya lo has visto en fisiología hematopoyética. Normalmente nosotros consumimos en modo férrico, ¿no? Con +3. Y por la presencia del ácido clorhídrico y por la vitamina C, esto se convierte en estado ferroso. Y nosotros normalmente eliminamos, los varones sobre todo, 1 miligramo de hierro por descamación o por muchos procesos, ¿no? Y en las mujeres aproximadamente de 1 a 2, un poquito más, sobre todo 2 miligramos día. Por eso es que la absorción de hierro de la alimentación va aproximadamente 1 miligramo día en el varón y 1.4 miligramos día en la mujer, es decir, trata de compensar. Pero si a un paciente yo le doy hierro por demás, no lo va a poder excretar fácilmente. Y si le doy tanto, como pasan por ejemplo en las talasemias, que el tratamiento es dar transfusión,
lo puedo llevar a una hemocromatosis y llevar a una falla cardíaca o falla hepática por la infiltración de la hemosiderina. Entonces, una vez que el hierro es convertido en la parte ferroso, sobre todo en la parte del duodeno, hay unos enterocitos que van a absorber. Entonces, algunos hierros férricos que todavía no se han convertido, es convertida por una ferrirreductasa que tiene que ver mucho la vitamina C, también la convierte en la parte de ferroso. Entonces, este ferroso es lo que nos interesa. Entonces, esto es el enterocito, esta es la membrana luminal, la membrana lateral y la membrana basal. En la membrana luminal hay un transportador, que es un transportador divalente de metal, o también llamado el NRAM2 o el DCT1. Esta se va a encargar de que este hierro entre al enterocito como ferroso. Y este hierro debe pasar al lecho sanguíneo, a la sangre, a través de otro receptor, de otro transportador, en realidad, que es la ferroportina. Y la ferroportina se encarga de que este hierro ferroso pase a la parte vascular. Y más o menos por el endotelio, por la membrana basal, ahí se encuentra una efestina, que es un convertidor, que este hierro lo convierte en la parte férrico, más 3. Y por ahí viene la apotransferrina, que es una proteína que transporta hierro y lo va a unir y se va a convertir en transferrina, porque este ya va a estar sujetándolo 2 hierros o 1. Entonces la transferrina es la proteína que transporta el hierro. Y algo muy importante es que hay una hormona ya considerada que es la hepcidina. Esta hepcidina va a regular tanto la ferroportina como el transportador divalente de metal, porque en altas concentraciones de hepcidina, sobre todo en la inflamación o en la infección, aumentan los niveles e inhiben a estos transportadores, tanto la ferroportina y como al transportador divalente de metal. Esta hepcidina normalmente se encuentra es sintetizada por el hígado, es codificada que su gen se encuentra en el cromosoma 16 y a un principio, es decir, los científicos estaban buscando en procesos infecciosos algunas moléculas y de repente se encuentran con esta molécula, y por eso es que antes se los llamaban, por ejemplo, tenía otro nombre y ahorita lo vamos a ver. Entonces, una vez que la transferrina sujeta a los hierros, a la parte férrico, en la concentración, por lo menos en la sangre, está entre 60 y 90 minutos por ahí circulando. Entonces, ahí la transferrina va a estar saturada con hierro. Entonces, eso denominamos saturación de la transferrina, porque esto es importante para entender, para diferenciar de otros tipos de anemia. ¿Ok? Y esta saturación de transferrina suele estar entre 20 y 60%. Entonces, cuando esta transferrina va circulando con el hierro, puede ir a la médula ósea y ahí se va a encontrar algunos receptores de transferrina, que un 75% se va a ir este hierro a la médula ósea. Y otro 20% se va a ir al hígado, porque también ahí van a encontrar receptores de transferrina, y este hierro va a ser depositado en los hepatocitos. Y este hierro se puede convertir en ferritina como almacenamiento, es decir, como que se está almacenando, y muchas ferritinas se puede convertir en hemosiderina. Y el libro de Harrison también nos muestra la distribución del hierro corporal. Por ejemplo, la cantidad de hemoglobina, de mioglobina, hierro de la transferrina y depósitos de hierro, que son valores, pues no sé si realmente nos pudieran preguntar en el examen. Bueno, en cuanto al metabolismo de hierro, pues ya habíamos mencionado que la hepcidina aumenta en la inflamación crónica y disminuye la absorción de hierro, actuando en el transportador divalente metal y en la ferroportina, ¿no? Y la efestina es la que oxida para formar la parte férrica, ¿no? Y el hierro corporal normal, es decir, los valores, esto ustedes se pueden anotar en el resumen para entender la fisiopatología de este tipo de anemias. Ahora, hay una parte, cuando un paciente le falta hierro, hay etapas, ¿no? Etapas de la deficiencia de hierro. A un principio, lo que existe es un balance negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que
no está entrando al cuerpo hierro, pero de alguna manera el cuerpo lo está compensando. Por ejemplo, si tenía ahorros de hierro, si tenía mucha ferritina, eso se va dando a la médula ósea, ¿no? Sobre todo cuando hay hemorragias agudas, embarazo o adolescencia y un crecimiento, etcétera, ¿no? Ahí hay un balance negativo de hierro. Posteriormente hay una eritropoiesis ferropénica, es decir, aumenta la concentración de la capacidad de fijación de hierro y disminuye la saturación de transferrina. ¿Se acuerdan que estaba entre 20 y 60% y disminuye la saturación? Entonces, en esta fase ya vamos a ver en la sangre periférica hay algunos poiquilocitos, es decir, alteración en la forma, y algunos dianocitos. Posteriormente ya viene la tercera fase, que es la anemia ferropénica, y allí lo que vamos a encontrar en la médula ósea es una hiperplasia eritroide. Bueno, en un paciente que está ingresando en la anemia, muestran este cuadro claramente. Primero se agotan los niveles de ferritina, porque recordemos que la ferritina es donde se estaba guardando o almacenando el hierro. Disminuyen los niveles séricos de hierro, aumentan los niveles de transferrina. Obviamente, como no tengo hierro que sujetar, tengo varias transferrinas libres por ahí queriendo sujetar algún hierro, por eso aumenta los niveles. Además que aumenta la capacidad de fijación de hierro, es decir, si hay un hierro por ahí circulando, me lo voy a unir, lo voy a sujetar lo más rápido que se puede y llevar a la médula ósea, y por lo tanto baja la saturación de la transferrina. Entonces en esta tabla muestra lo mismo, lo normal, balance negativo, una eritropoiesis por déficit de hierro y una anemia ferropénica. Y ustedes se van a dar de cuenta que en anemia ferropénica ya hay una disminución importante de la ferritina sérica, menos de 15 microgramos litro. Hay un aumento en la capacidad de fijación de hierro, más de 400. ¿Okay? Y así sucesivamente la saturación va disminuyendo los hidroblastos en la médula ósea, va aumentando la protoporfirina eritrocítica a más de 200 microgramos por cada 100 ml, y la morfología de eritrocitos ya recién acá en la tercera fase se va a ver microcítico e hipocrómico. Entonces, como yo ya sé qué es anemia, cómo sucede, cómo se absorbe el hierro y qué es la hepcidina, la efestina y todo lo demás, debo de saber cuál es la causa, por qué se pierde hierro. ¿Okay? El libro de Harrison lo divide en 3. Hay un aumento en la demanda de hierro, es decir, no se pierde, más bien se consume rápido, sobre todo en el embarazo, en el crecimiento rápido. Buen tratamiento con eritropoyetina, sobre todo en pacientes renales. Lo otro es que hay pérdida de hierro por alguna causa, por la menstruación o porque el adulto mayor está perdiendo sangre por las heces, o hay una disminución en la ingestión o en la absorción de hierro, es decir, yo le doy a un niño que no le desparasito, o a una persona adulta que no le desparasito y le doy hierro, no lo va a absorber, ¿no? Porque los parásitos se lo está consumiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, antes desparasitarlo, y posteriormente voy a optimizar mi nutrición, sobre todo con folatos y hierro, ¿no? Y creo yo, en nuestra población, la mayoría, sobre todo como causa de anemia ferropénica, son las infecciones parasitarias, sobre todo por anquilostoma, tricocéfalos y otros parásitos, dependiendo de nuestra región, si en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Sucre o en Tarija o en Beni. ¿Okay? Ahora yo, por ejemplo, para mi práctica diaria, yo digo, si es un niño, si tiene anemia, es por desnutrición y parasitosis. Si es una mujer en edad fértil o está en edad fértil, pues es por desnutrición, porque no se alimenta bien o porque tiene pérdidas sanguíneas muy abundantes. Y si es un varón, sobre todo más de 40 años, ahí voy a sospechar, si es que tiene anemia, es que lo está perdiendo por tracto digestivo. Y si está perdiendo por tracto digestivo, yo voy a sospechar que tiene algún tipo de neoplasia gastrointestinal. Por lo tanto, yo debo de investigar si el paciente tiene algún tipo de cáncer en colon o en estómago o en algún otro lado, porque por algo está perdiendo sangre. Para eso existen abordajes de diagnóstico en cuanto a las hemorragias digestivas crónicas.
Ahora, un paciente que tiene anemia, esto tú ya lo sabes, ya lo has visto, es que en un varón puede tener desde fatiga, palidez, disminución en la capacidad de ejercicio y clínicamente lo que nosotros vamos a ver es una queilosis. Puede haber una queilosis angular, como ven aquí en esta imagen, coiloniquia, puede haber hasta casos de disfagia, sobre todo a esto se denomina el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, que es muy raro porque se acompaña de otros trastornos más. Y además puede haber la famosa pica-pica, que es nada más la compulsión de comer sustancias que no encajan como alimento, es decir, que normalmente no son alimento, pero trata de introducirlo de comer, ¿no? Por ejemplo, geofagia, si come tierra, papel o almidón, amilofagia o hielo, que es pagofagia. Y hay un término interesante médico que es la veturia, que es un fenómeno en que la orina se vuelve más roja tras la ingestión de remolacha. Esto está aumentado en pacientes con anemia ferropénica. Y hay un síndrome que es el síndrome de piernas inquietas, que esto, si bien se presenta en enfermedad renal crónica por la anemia, también se puede presentar por deficiencia de hierro, que normalmente se asocia y deficiencia de hierro en el sistema nervioso central. Ahora, estos estudios de laboratorio, eso tú los puedes anotar. Estos valores debes de aprendértelos para poder interpretar un caso clínico. Y aquí lo que a nosotros nos interesa es ver, por ejemplo, en el frotis de la médula ósea, si nosotros somos un paciente con anemia ferropénica, podemos encontrar algunos sideroblastos. ¿Okay? Es más, en síndromes mielodisplásicos el hierro se acumula en mitocondrias y estos se denominan sideroblastos en anillo. Y la protoporfirina, menos de 30 microgramos por cada 100 ml, en ferropenia se observa valores más de 100. ¿Okay? Y estos valores pues nos va a ayudar para interpretar sobre todo de qué tipo de anemia estamos hablando. Ahora, este diagnóstico diferencial nos pueden presentar o nos van a preguntar como caso clínico o como preguntas abiertas o cerradas. Y en nuestros simulacros pues obviamente va a entrar como un caso clínico. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a diferenciar si es una anemia por ferropenia, por inflamación, por talasemia o es una anemia sideroblástica? Yo debo de saber identificar. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es que en la ferropenia, como su nombre mismo lo indica, disminución de hierro, vamos a tener una sideremia menos de 30 microgramos. ¿Ok? Tiene una capacidad de fijación al hierro más de 360. Como no hay hierro, la transferrina trata de fijar lo mayor que puede. La saturación está baja, obvio porque no hay hierro. La ferritina está baja. Pero en la inflamación, lo que pasa es que sí hay hierro. Sí hay hierro. Lo que pasa es que la hepcidina con otros mediadores proinflamatorios evita la capacidad de fijación de hierro. Por eso está acá menos de 300. ¿Ok? Y la saturación obviamente va a estar baja, pero no tan baja como la ferropenia. Mientras que en las talasemias el hierro va a estar normal o alto. ¿Ok? Por eso de las transfusiones y demás, y la saturación va a estar alta. Y las anemias sideroblásticas van a tener un comportamiento casi normal con relacionado a la parte de los otros tipos de anemias. Entonces, un paciente con sospecha de deficiencia de hierro, veo la parte clínica, la parte laboratorial y solicito la cinética de hierro. Entonces, una vez que yo tengo la parte clínica y la parte laboratorial, yo voy a ver cómo está mi ferritina sérica. Si está menos de 15 nanogramos mililitro, o si es que tiene menos de 41, pero tiene alguna comorbilidad, y si se confirma, es una anemia confirmada por deficiencia de hierro. Identifico dónde es la pérdida del hierro y doy tratamiento. Y si no tiene este valor o está normal es la ferritina sérica, yo voy a pedir la saturación de la transferrina, ¿no? Y si está baja, confirmo la deficiencia de hierro. Y si no, solicito otros estudios más sofisticados. Y la pregunta es,
La anemia crónica, por ejemplo, si tiene un paciente de 9, hemoglobina de 9, pero no tiene síntomas, ¿impacta en la mortalidad? Es la pregunta. Pues si el paciente no tiene ningún tipo de comorbilidad, probablemente no, porque tampoco hay datos que nos apoyen. Pero en pacientes, por ejemplo, cardiópatas, neumópatas, o que tengan cáncer, o que tengan enfermedad renal, sí impacta en la mortalidad. Por ejemplo, hay estudios, un estudio de 432 pacientes que están en diálisis, se ha encontrado que por cada que disminuye la hemoglobina 1 gramo, se asocia a mayor probabilidad de dilatación del ventrículo izquierdo y tiene un odds ratio de 1.2. El otro estudio, por ejemplo, en 415 pacientes con enfermedad renal crónica que tienen anemia e hipertrofia ventricular izquierda, aumenta el riesgo de un evento de 4.3, es decir, tienen 4.3 veces riesgo de más, ¿no? Y la presencia de anemia se ha relacionado con una supervivencia más corta, sobre todo en tumores sólidos. Imagínense, por eso la anemia, sobre todo los oncólogos, manejan sus propias guías en cuanto a los niveles de hemoglobina y su tratamiento en pacientes que tienen cáncer. Y el tratamiento es, pues, si le falta hierro, dar hierro. Ahí no hay mucha ciencia. Y si no tolera, dar transfusiones sanguíneas. En la transfusión sanguínea, por ejemplo, si es un tratamiento por vía oral, las mayores reacciones o complicaciones, la parte digestiva, porque no lo tolera bien. Y estos reportes han identificado hasta el 15 al 20%. Y para valorar, por ejemplo, si una anemia ferropénica, así como tratamiento empírico, le doy hierro y quiero ver si responde al hierro, puedo evaluar a los 7 días. Y un método clínico que prueba la tolerancia al hierro es suministrar al paciente con el estómago vacío 2 comprimidos de hierro, y esta se mide de forma seriada el hierro sérico a las 2 horas. Esta debe aumentar como 100 microgramos como mínimo. Luego, si no lo tolera la parte vía oral, damos hierro intravenoso, ¿no? Y ahí tenemos muchos medicamentos para dar como hierro intravenoso. La cantidad de hierro que necesita una persona se calcula en base a esta fórmula, ¿vale? Ahora, hay muchos artículos, muchos estudios que identifican que los niveles de hepcidina predice si es respondedor o no es respondedor al tratamiento con hierro en pacientes con anemia ferropénica. Por ejemplo, este estudio demuestra que los niveles de detección de hepcidina fueron 34.4 versus más, es decir, aumentado, versus los que no tenían, es decir, los que se les han dado hierro y han respondido tenían niveles de hepcidina menores, y los que no respondieron tenían niveles de hepcidina mayores. Entonces, por ejemplo, aquí ven que la hepcidina más de 20 nanogramos por cada ml mostró una sensibilidad de 41.3 y una especificidad de 84.4%, y sus valores predictivos positivos de 81 para predecir la falta de respuesta al hierro oral. Es decir, cuanto más alto, no responde al tratamiento con hierro. Y lo mismo pasa con los otros valores. Y este estudio concluye, por ejemplo, que la hepcidina predice la falta de respuesta al hierro oral en pacientes con anemia ferropénica y es superior a otros parámetros en este estudio. Ahora con esto terminamos la parte de anemia ferropénica. Hay otro tipo de anemias, por ejemplo hipoproliferativas, que es en inflamación crónica, nefropatía crónica, la deficiencia de endocrinas nutricionales y por lesión medular. Esto es mucho más fácil. En la inflamación, sea que tenga artritis reumatoidea, que tenga problema neoplásico, que tenga lupus, que tenga Sjögren, que tenga polangeitis, que tenga Sjurre-Straub-Wegener, lo que tú quieras, un proceso inflamatorio crónico, lo que va a hacer es que esos proinflamatorios disminuye la síntesis de eritropoyetina y más la captación de hierro y aumentan los niveles de hepcidina. ¿Ok? Entonces, además de esto, esta inflamación crónica hace que el hierro sérico baje, la saturación transferrina disminuya y una ferritina sérica puede estar normal o aumentada. Es decir, hay hierro, pero lo que pasa es que la transferrina no la puede sujetar. Tampoco
los transportadores pueden introducir el hierro dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente están involucradas todos los mediadores proinflamatorios, ¿no? La interleucina 1, el TNF-alfa, el interferón gamma, y estos disminuyen la producción de eritropoyetina. Y en este tipo de pacientes es una anemia tipo normocítica, normocrómica. Ojo con eso, posible pregunta de examen. Ahora, en la nefropatía crónica, pues es porque no hay eritropoyetina, porque los riñones están tronados. Y aparte de no haber eritropoyetina, los glóbulos rojos ya no viven 120 días, viven menos, 60-60, ¿no? 50-60. Los pacientes en inanición que tienen alguna endocrinopatía como hipotiroidismo, ayuno, Addison, también tienen tipo de anemias hipoproliferativas, y en pacientes hepatópatas. Sobre todo en pacientes hepatópatas se va a identificar algunos equinocitos y estomatocitos, como ven acá, ¿no? Las células dentadas. Entonces, ustedes dirán, si un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoidea y tiene falla cardíaca y la hemoglobina está baja, probablemente se beneficie de transfusiones, ¿no? Por ejemplo, en pacientes sin enfermedad cardiovascular ni neumópata se ha demostrado con un nivel que el nivel de hemoglobina para ellos debe ser más de 8 gramos de decilitro, ¿ok? Y si tienen 9 o 10, pues no necesitan transfusión, es lo que he demostrado. Y en pacientes cardiovasculares, lo que dice Harrison es que debe de tener más de 11 gramos de decilitro. Pero esto es una información antigua, porque actualmente las últimas directrices han demostrado que los pacientes pueden tener hasta 8. Con 8 gramos de hemoglobina está bien. ¿Y por qué sería malo transfundir? Porque al transfundir empeoro la intolerancia inmunológica, aumento el riesgo de infección y sobre todo, y si hago una politransfusión masiva, sobre todo en pacientes agudos, puedo generar múltiples trastornos como los famosos TRALIS. Y vamos a terminar con esto. Una de estas es incorrecta con relación a la anemia de trastornos crónicos. El volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 90 femtolitros. La capacidad de fijación de la transferrina es mayor a 300. La saturación es de 10 al 20%. La ferritina sérica de 30 a 200. Tienen buenos depósitos de hierro. Pues acá nos preguntan sobre trastornos crónicos, ¿no? Es decir, acá en la inflamación. Por ejemplo, esta es la misma imagen de las primeras diapositivas, donde aquí veo la capacidad total de fijación de hierro, es decir, qué tanto la transferrina puede fijar. Y una vez que tiene la capacidad de fijar hierro, ahí puedo identificar la saturación de la transferrina. Entonces, en inflamación, lo que nosotros vamos a ver es que si hay hierro, ¿no? Nosotros vemos, hay un buen nivel de hierro, la saturación baja porque no hay buena capacidad de fijación, ¿ok? Es menos de 300. Entonces acá la que es incorrecta es que no puede tener más, no tiene una capacidad de fijación alta, al contrario, tiene una capacidad disminuida. Bueno, pues espero haber ayudado un poquito con anemia ferropénica y luego ya vamos a los otros tipos de anemias. Y recordad siempre, participemos con preguntas y respuestas en nuestro grupo de estudio y muchas gracias por ver la clase.